Buenos días. Vamos a iniciar esta lección 18 ya de verdad y certeza, sección 4. Les envié un mensaje la semana pasada para recordarles que de este jueves, de esta semana al siguiente, tendremos la segunda prueba del curso. Recuerden ustedes que las únicas evaluaciones que vamos a tener son las dos pruebas más el examen. Eh, y recuerden ustedes que en la segunda prueba lo que se va a tomar va a ser todo lo que se alcance a explicar hasta el martes de la próxima semana, eh, desde, la, desde el momento en que comenzamos a discutir teorías relativistas de la verdad. Recuerden ustedes también que respecto de la planificación original al comienzo del semestre he hecho un cambio y las lecturas que están asociadas a esto que vamos a estar eh, evaluando en la prueba van a ser los tres primeros capítulos del libro de Paul Boghossian, Miedo al conocimiento, y tres capítulos seleccionados de la introducción histórica a la filosofía de la ciencia de John Luz, que corresponde a cosas que vamos a comenzar a discutir una vez que terminemos las cuestiones sobre teorías de la verdad o concepciones de la verdad, pero que a ustedes les dará una visión relativamente panorámica de la evolución de las discusiones en filosofía de la ciencia en el siglo pasado, más o menos, desde los años 40, 50 hasta los 70, en realidad. O sea, en fin, el momento me encargaré de explicarles también cómo ha sido la evolución posterior, pero tampoco quisiera yo que ustedes se quedaran con la idea de que la imagen que se presenta, la imagen histórica que se presenta en el libro de John Luz es una imagen que corresponde al desarrollo de las discusiones contemporáneas en filosofía y la ciencia, porque es un buen libro, pero es un buen libro que, en fin, llega hasta los años 70, como les digo. Entonces, no se les puede pedir que, qué sé yo, que tengan capacidad de profecía sobre lo que va a pasar después. Quiero ahora compartirles pantalla para que retomemos los temas que hemos estado discutiendo en las sesiones anteriores. Entonces, ustedes recordarán que en la última lección lo que estábamos, yo no hice eso, se hizo solo o un fantasma. En la última sesión eh, estuvimos considerando algunas dificultades que tiene las concepciones antirrealistas de la verdad de tipo verificacionista. Son bastante menos que las dificultades, mucho más de principio, que tiene una concepción, cualquier tipo de concepción relativista de la verdad, pero siguen siendo dificultades que son bastante severas y que tienen que ver con el hecho de que eh, el tipo de evidencia que hace que un sujeto racional esté justificado, objetivamente justificado, en creer una proposición y en aseverar una proposición, eh, tiene ciertas limitaciones que vienen dadas por nuestra finitud, ¿no? Ni siquiera tienen que ver muy especialmente con la condición humana, sino que, como digo, son limitaciones que tiene que enfrentar, quizás en niveles distintos, cualquier criatura que sea finita y que tenga que enfrentarse a la tarea de formar creencias racionalmente en base a la evidencia que logra recabar siendo una criatura finita. Lo que vale para una criatura finita, por poderosa que sea, vale también para una comunidad de criaturas finitas. ¿Sí? Por eso que se trata de dificultades que, aunque yo les puse ejemplos con historiadores que en principio son seres humanos, qué sé yo, pero se pueden generalizar este tipo de ejemplos para, como digo, cualquier tipo de criatura eh, que sea una criatura con capacidades finitas. Eh, y esas dificultades entonces tienen que ver con el hecho de que la evidencia que se adquiere en un tiempo puede verse corregida con la evidencia que se adquiere en un tiempo posterior. Y puede también verse, tiene que ver con el hecho de que comunidades diferentes pueden adquirir eh, información diferente respecto al mundo. Bien, el último punto que yo les dejé enunciado
en la lección pasada tiene que ver con los problemas que surgen para una concepción verificacionista de la verdad. Y que este problema que vamos a ver es un problema que también afecta naturalmente a las teorías relativistas. Recuerden ustedes que todas las dificultades que estamos viendo aquí y las que veamos después cuando tratemos, bueno, no todas, pero una buena parte de las dificultades que afectan a las concepciones eh, sofisticadas de la verdad antirrealista son también dificultades que afectan a las teorías relativistas. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema es que la conmutación de la verdad con la negación trae consigo ciertos problemas que son importantes para una teoría eh, antirrealista de la verdad. Ahora, ¿por qué sucede eso? Y es el punto que estábamos nosotros considerando en la lección pasada. Debería ser equivalente la verdad de no P con el hecho de que no sea verdadero P. ¿Okay? Si ustedes pueden ver, atribuir verdad a la negación de P debería ser lo mismo que negar que P sea verdadero. ¿Bien? Lo que tenemos aquí es un bicondicional en donde la negación interna, por decirlo así, la verdad de una negación debe ser equivalente con una negación externa, en donde lo que estamos negando es que la proposición P sea verdadera, como ustedes pueden ver ahí en la proposición 3, ¿no? Y esa proposición 3 es una proposición que se puede derivar a partir de instancias del principio de equivalencia. Recuerden ustedes que eso fue como lección 2, digo 3, durante el semestre, que la verdad satisface este principio, según el cual P es verdadero si solo si P. Y claro, una consecuencia inmediata de ese bicondicional es que si uno sustituye P por no P, o podemos enfocarlo de esa manera, el principio de equivalencia vale para cualquier preposición. No importa cuál sea su tipo de complejidad, si la proposición en cuestión fuese una proposición conjuntiva o una implicación o una disyunción, valdría lo mismo, vale para cualquier proposición. Si tengo una proposición disyuntiva del tipo P o Q es verdadera si solo si P o Q, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como vale para cualquier preposición, vale por supuesto para una preposición negativa. Por tanto, no hay ninguna cosa extraña que si la preposición de la cual se trata es una negación, es una proposición de la forma no P, donde P es lo que sea, entonces no P es verdadero si solo si no P, ¿no? Ahora, también se deriva del principio de equivalencia, el mismo principio de equivalencia, pero ahora, por lógica de proposiciones, que si vale la equivalencia entre dos proposiciones, alfa y beta, o A y B, o como ustedes quieran, entonces también debe valer la equivalencia de no A con no B, o no alfa con no beta, o como ustedes quieran, ¿no? O sea, también es una consecuencia del principio de equivalencia, pero esta vez simplemente por lógica de proposiciones, porque es algo que se sigue de una implicación, que si una equivalencia es verdadera entre dos proposiciones, vale también la equivalencia entre la negación de esas proposiciones. O sea, si ustedes lo piensan brevemente, pareciera que debe ser así, ¿de acuerdo? Si dos proposiciones son realmente equivalentes, también deben ser equivalentes sus negaciones, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes toman estas dos consecuencias que se siguen del principio de equivalencia conjuntamente, ¿de acuerdo? Como ustedes la tienen aquí indicado en la pantalla con las proposiciones 1 y 2, por transitividad de la equivalencia, es decir, si el hecho de que no P es verdadero es equivalente con no P, y no P es equivalente al hecho de que no sea el caso que P es verdadero, entonces por transitividad de la equivalencia debe suceder que el hecho de que no P sea verdadero debe ser equivalente con que no sea el caso que P sea verdadero. ¿Okay? Voy a volver después sobre ese tema porque la forma en que muchos antirrealistas han contestado este problema ha sido poniendo en cuestión esta derivación. Yo les explicaré por qué. Tampoco puedo hacerlo con demasiado detalle, pero voy a contarles por qué.
Bueno, entonces llegamos a esta equivalencia, que como ustedes pueden ver, podemos derivar a partir del principio de equivalencia, que es terreno neutral entre todas las partes en disputa acerca de la verdad. Todos aceptarán que P es verdadero si solo si P. Pero no tienen ustedes que pasa aquí una cosa peculiar. Hay muchas teorías axiomáticas de la verdad, o sea, teorías formales en donde se caracteriza a la verdad por una serie de eh, eh, em, postulados teóricos que tienen que ver con la interacción de la verdad con los distintos operadores lógicos. Recuerden que esto también lo mencionamos al principio, en donde esto se introduce, la proposición 3 se introduce simplemente como un axioma. O sea, es uno de los axiomas que caracteriza el concepto de verdad. ¿Bien? También volveré sobre eso en un momento más adelante. Por ahora quería yo persuadirlo de por qué razón, si uno acepta el principio de equivalencia, hay por lo menos estas muy buenas razones para pensar que tenemos que aceptar que vale esta equivalencia también. Esto es que la negación debería poder ser eh, conmutable con la atribución de verdad para una proposición. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Y eso es lo que estábamos conversando en la lección pasada. Que si esto vale para la verdad, ¿de acuerdo? Y si se trata de una tesis de un carácter general, que tal como el principio de equivalencia debe ser aceptado por cualquier filósofo que quiera entregar una teoría razonable acerca de qué es la verdad, bueno, nos impone restricciones teóricas súper fuertes, ¿de acuerdo? Restricciones teóricas que parecen chocar con el antirrealismo. ¿Sí? Ahora, ustedes lo pueden ver cómo sucede esto si sustituimos verdad en tres por nuestra concepción preferida de la verdad. Entonces, si uno es un filósofo antirrealista que piensa que la verdad consiste en aceptabilidad racional, o si ustedes quieren, en el hecho de que existe evidencia que hace suficiente, que resulta suficiente para que algún sujeto esté racionalmente legitimado en aceptar que esa proposición, etcétera, etcétera. Bueno, sustituyamos entonces verdad por aceptabilidad racional, ¿de acuerdo? Eh, o sustituyamos, si uno es un filósofo coherentista que piensa que la verdad de una proposición consiste en el hecho de que pertenezca a un sistema que cuenta como coherente, como quiera que vayamos a entender esa noción, podemos sustituir entonces verdad por la pertenencia a un sistema que en principio va a ser un sistema que cumple con esos requerimientos, es un sistema coherente. ¿Bien? Entonces, las instancias de 3 del principio 3 que es este principio de conmutación de la negación con la verdad, cuando sustituimos verdad por la teoría antirrealista de la verdad de que se trate, por ejemplo, aceptabilidad racional, lo que está diciéndonos es que debe ser equivalente que no P sea racionalmente aceptable, o en otras palabras, que tengamos evidencia que hace racional para un sujeto aceptar que P, que no P, ¿verdad? Eso debería ser equivalente con que no sea el caso que P sea racionalmente aceptable. ¿Bien? Lo mismo, si nosotros sustituimos verdad por pertenencia a un sistema de preposiciones coherente, lo que sucede es que el hecho de que no P pertenezca al sistema coherente debería ser equivalente con que no es el caso que P pertenezca al sistema coherente. ¿Bien? ¿Y cuál es aquí el problema central para una concepción antirrealista de aceptar entonces esta conmutación de la verdad, de la verdad con la negación? Bueno, del bicondicional, como ustedes saben, lo que estamos diciendo es que bueno, no P es verdadero si solo si no es el caso que P es verdadero. Lo que resulta especialmente crítico es eh, esta equivalencia cuando la tomamos de derecha a izquierda. Con otras palabras, es esta instancia del condicional, del bicondicional, la que resulta problemática. Recuerden ustedes que un bicondicional implica, de hecho es equivalente a dos implicaciones, ¿de acuerdo? Una implicación donde el lado izquierdo implica el lado derecho
y el lado derecho implica el lado izquierdo. Bueno, en este caso la idea sería, mira, la implicación del lado de izquierdo a derecho no es demasiado problemática para un antirrealista. Si no P es aceptable racionalmente, bueno, entonces no puede ser el caso que P sea aceptable racionalmente. ¿Okay? Lo que resulta problemático es la implicación que va de derecha a izquierda. O sea, lo que resulta problemático es que el que no sea verdadero que P deba implicar que no P sea verdadero. Que cuando lo consideramos para el caso de la aceptabilidad racional, lo que nos daría es que el hecho de que una cierta proposición P no sea aceptable racionalmente debería implicar que la negación de P debería ser aceptable racionalmente. O para el caso de una concepción coherentista de la justificación, la idea sería, mira, el hecho de que P, una cierta proposición P, no pertenezca al sistema que resulta coherente, que cumple con este estándar epistémico de ser coherente, debería implicar que la negación de esa proposición debería pertenecer al sistema coherente. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aceptar estos condicionales para un antirrealista viene a ser aceptar bivalencia, viene a ser aceptar el tercio excluso, todas estas cosas que consideramos largamente que no son aceptables para un antirrealista. Y no debería suceder una cosa de este estilo para un antirrealista. Piensen ustedes que el hecho de que, por ejemplo, no tengamos evidencia suficiente para aceptar una proposición, que es aquello en que consiste que no sea el caso que P es aceptable racionalmente. ¿Bien? O sea, puede deberse el hecho de que P no sea aceptable, perdón, que no sea el caso que P es aceptable racionalmente. Eso puede deberse al hecho de que no tenemos suficiente información. O sea, al día de hoy, nosotros no tenemos evidencia fehaciente de que hay vida en la galaxia de Sirio. Pero el hecho de que no tengamos evidencia nosotros ahora fehaciente que hace racionalmente aceptable que hay vida en la galaxia de Sirio, no tiene por qué ser algo que implique automáticamente que entonces tenemos evidencia racional para decir que no hay vida en la galaxia de Sirio. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hecho de que tengamos ausencia de evidencia suficiente para una proposición, si vamos a aceptar este bicondicional en donde se conmuta la negación con la verdad, debería ser entonces una razón para que la negación de esa proposición sea algo para lo cual tengamos positivamente información. ¿De acuerdo? Esas son, si ustedes recuerdan todas las discusiones que tuvimos en su momento, las razones por las cuales para un antirrealista no es aceptable el tercio excluso, ¿no? Aceptar tal cosa sería aceptar omnisciencia. Esto es que sabemos de toda proposición determinadamente si lo que enuncia la proposición es el caso o no es el caso. ¿Bien? Y claro, asumir tan cosa para criaturas finitas es asumir para criaturas finitas capacidades cognitivas exorbitantes. ¿Bien? Lo mismo sucede si pensamos en una concepción coherentista de la justificación. Entonces, el hecho de que una proposición P no pertenezca a un sistema coherente, ¿de acuerdo? No sea coherente con las proposiciones que componen un sistema, porque, qué sé yo, no tiene suficientes vínculos inferenciales con las restantes proposiciones del sistema. Vuelvo al ejemplo de los alienígenas. O sea, nosotros tenemos cierto tipo de información acerca de, no sé, ciertas características de la galaxia de Sirio. Podemos saber más o menos, por ejemplo, cuál es su masa aproximada, por ejemplo. Podemos saber algunas cosas respecto de su posición relativa, respecto de la Vía Láctea y de otras galaxias cercanas, etcétera. Podemos llegar a saber un montón de cosas, pero ese nivel de información, que podemos suponer que es algo que está justificado y que conforma un todo coherente, ¿no es cierto? En donde ese conjunto de información está a su vez ligado con distintos vínculos inferenciales con nuestra teoría astrofísica más justificada, etcétera. Pero el hecho de que la proposición de que hay vida en esa galaxia no pertenezca a ese sistema, porque no tenemos vínculos inferenciales suficientes con
este sistema que constituiría un sistema coherente, no tiene por qué ser automáticamente una razón para pensar que entonces la negación de esa proposición, o sea, la proposición que están haciendo de que, piensen ustedes, positivamente, no hay vida en la galaxia de Sirio, deba ser coherente. ¿De acuerdo? O sea, el que no existan esos vínculos inferenciales con la calidad requerida, con la proposición P, no tiene por qué, o no debería por qué implicar que entonces la negación de P debería tener esos vínculos inferenciales. Bien, alguien me parece que tiene una pregunta. Entonces, Antonia Guzmán pregunta, ¿que los condicionales sean críticos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda es un problema? Es un problema para el antirrealista, ¿verdad? O sea, digo que son críticos, críticos en el sentido que son, por decirlo así, cosas altamente problemáticas para un antirrealista, ¿de acuerdo? Si uno es realista, no hay problema, digamos, es lo que acaba de esperar, digamos, esto es obvio, naturalmente. Si no es el caso que P es verdadero, que no P es verdadero, porque la proposición P por sí misma, con independencia de nuestro conocimiento, o bien es verdadero o bien es falsa, o bien las cosas son como la proposición no sé qué son, o bien las cosas no son como la proposición que no sé qué son. ¿Bien? Pero, claro, estamos mirando esto de una perspectiva antirrealista. Cuando estamos tratando de entender esto desde la perspectiva del antirrealista. De la perspectiva del antirrealista, estos condicionales no deberían ser verdaderos. Pero si uno va a aceptar la conmutación, entonces deberíamos aceptar esos condicionales. ¿Bien? No sé si te contesto tu pregunta, Antonia. Ahora, eh, enfrentados a esta cuestión, eh, muchos antirrealistas lo que han hecho ha sido objetar. O sea, yo he visto varias maneras de reaccionar frente a esta cuestión. Pero una manera de contestar a esto es objetar dos. ¿De acuerdo? Ustedes ven aquí que nosotros tenemos una inferencia, hemos derivado esta equivalencia por la cual la verdad en OP es equivalente a que no es el caso que P es verdadero. Eh, y la manera de bloquear esta inferencia que han utilizado estos filósofos antirrealistas ha sido rechazar la proposición 2, la premisa 2, que es esta proposición que yo les comenté, se sigue simplemente por lógica de proposiciones. Si tenemos dos proposiciones que son equivalentes entre sí, parece obvio que sus negaciones también deberían ser equivalentes. Esto es así en lógica clásica. Lógica clásica, o sea, lógica con terceros clubes y qué sé yo, vale perfectamente bien. Y si ustedes hacen una tabla de verdad, además, u otro mecanismo semántico que habrán aprendido, no sé si han aprendido en realidad, pero por lo menos yo cuando estaba en el colegio me enseñaban a hacer tablas de verdad, digamos, entonces uno tiene preposiciones y uno puede chequear si algo es una tautología o una contradicción. Ustedes pueden chequear que esto es una tautología, ¿bien? O sea, que la verdad le va a dar verdadero siempre, al final. Bueno, eh, hemos usado esa verdad, esa equivalencia de lógica de proposiciones, para obtener el principio de conmutación de la verdad. Y bueno, ¿y qué es lo que sucede? Cosa que yo también les he adelantado, que en estas discusiones muchas veces estos son puntos importantes, ¿no? Que esa equivalencia no vale para el antirrealista. En lógica intuicionista, eh, no vale, aunque a uno le puede parecer súper obvio, digamos, esta equivalencia, que si alfa, está lo mismo que sea alfa es equivalente con beta, entonces no alfa debe ser equivalente con no beta, esa equivalencia es una equivalencia que no es derivable en lógica intuicionista. ¿Bien? Ahora, es una instancia de un principio más básico que se llama el principio de contraposición, que dudo que ustedes lo hayan escuchado, pero se denomina en lógica la contrapositiva o una contraposición de un condicional, el condicional que va al sentido inverso, en donde aquello que es antecedente pasa a ser consecuente y aquello es consecuente pasa a ser antecedente, pero negado. ¿Bien? Si ustedes tienen un condicional del tipo alfa, si alfa entonces beta,
La contrapositiva del condicional si alfa entonces beta es un condicional en donde lo que aparece aquí como consecuente, o sea, beta, pasa a ser el antecedente, pero negado, y lo que aparece aquí en ese condicional como antecedente, entonces alfa, pasa a ser el consecuente, pero negado. ¿Ven? Nuevamente, si ustedes hacen el chequeo de esto en lógica de preposiciones, con una tabla de verdad o de la forma que quieran, esto es tautología, ¿de acuerdo? O sea, esto es lógicamente válido en lógica clásica, ¿de acuerdo? La tesis según la cual si alfa es equivalente con beta, entonces no alfa es equivalente con no beta, es una generalización del principio de contraposición que vale para un condicional, como una biimplicación es la conjunción de dos implicaciones que van en los dos sentidos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que la contraposición no es válida en lógica intuicionista. Entonces, bueno, no puedo entrar en los detalles de explicarles por qué razón no es válida, pero en fin, ustedes lo pueden chequear. Y si alguien está más interesado le puedo explicar también con un poco más de detalle, pero tendré que meter más a detalle que no tenemos el tiempo para hacer ahora. Pero no es válido en lógica intuicionista la contraposición. Entonces, claro, la posición que han tenido algunos filósofos es decir, bueno, entonces ¿cuál es el problema, viejo? Tú me estás colocando un problema que me obliga a tener que aceptar algo así como el principio de tercio excluso, qué sé yo, para la verdad, o una cosa así, cosa que yo como antivalista no quiero aceptar, naturalmente, por todo lo que hemos visto hace tiempo. Pero claro, para que yo esté en ese problema, tengo que comprarme tu argumento, ¿de acuerdo? O sea, tengo que comprarme tu derivación de este principio de conmutación de la negación con la verdad. Pero para comprarme ese argumento tengo que aceptar tus premisas. Y una de tus premisas depende de lógica clásica y no vale para lógica intuicionista. Entonces no tienes nada que decirme. A mí no me es oponible ese problema. Yo no tengo ese problema porque yo no tengo por qué aceptar que si alfa es equivalente con beta, entonces no alfa es equivalente con no beta. End of story. No hay más que discutir. No me molestes con esta lecera realista. Entonces, eh, el hecho de que esta equivalencia que ocupamos aquí sea válida en lógica clásica, pero no en lógica intuicionista, ofrece una forma muy, ¿cómo decirlo?, cómoda para el antivalista para desechar este tipo de problemas, ¿no? Cosa que yo le adelanté en su momento y aquí lo vemos reflejado en un caso concreto, que el hecho de que el realismo y el antirrealismo como posiciones metafísicas, semánticas, etc., tiene consecuencias lógicas, trae consecuencias también después en la discusión filosófica entre realista y antirrealista. ¿Por qué? Porque el realista no puede argumentar contra el antirrealista dependiendo, aunque sea de manera implícita, en principios lógicos que el antirrealista no va a aceptar. ¿Bien? Y de una manera también semejante, el antirrealista no puede descansar en su argumentación contra el realista en principios lógicos de lógica clásica que él en principio no debería aceptar. Hacer tal cosa sería, en fin, autorrefutante. En un caso es lo que se llama petición de principio, o sea, estoy argumentando contra el antirrealista dependiendo implícitamente en una premisa que depende de un punto de vista que es realista. Y para el antirrealista el problema sería algo así como, mira, yo estoy argumentando dependiendo de un principio, aunque sea implícito, que es contradictorio con mi posición filosófica. Bueno, entonces, eh, el hecho de que tenga consecuencias lógicas el realismo-antirrealismo tiene estas complicaciones que las podemos ver aquí y más adelante se las vamos a ver otro caso en donde, un caso muy notorio, donde también ustedes van a ver eh, cómo se da esta situación de que hay que ser súper cuidadoso en no
estar descansando en principios que no van a ser aceptables para el antidualista. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el punto aquí? ¿No? Porque, claro, ustedes pueden decirme, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Dijo, en realidad no hay ningún problema. El antidualista tiene una respuesta para esta dificultad, se acabó la cuestión, no teníamos que seguir discutiendo. No es tan fácil, mis amigos, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque aunque uno objete esta derivación del principio de conmutación para la verdad, ese principio de conmutación es un principio que es independientemente verosímil. O sea, piensen ustedes lo que estamos diciendo. Si es que el antirrealista va a rechazar el principio de conmutación, hay cierta tesis que intuitivamente debería aceptar la verdad, aunque él no acepte la derivación, que los hechos, o sea, le puede decir, mira, no es lo mismo, no es equivalente aceptar el principio de equivalencia que aceptar que no P es verdadero si solo si no es el caso que P es verdadero, ¿no? El argumento que yo estaba colocando es un argumento en donde, por decirlo así, el antirrealista no tiene chance, ¿de acuerdo? No tiene ninguna alternativa. Si acepta el principio de equivalencia y tiene que aceptarlo si estamos hablando de la verdad, tienes que aceptar la conmutación de la verdad. No tienes chance, no hay ninguna alternativa. Bueno, ok, uno puede aceptarle, concederle al antirrealista que, que son lógicamente distintos, que son tesis diferentes el principio de equivalencia, esto es, que para toda preposición P es verdadero si solo si P, y el principio de conmutación de la verdad, según el cual no P es verdadero si solo si no es el caso que P es verdadero. ¿Bien? Ok, como digo, uno podría concederle eso. Yo les digo esto así como asumiendo un punto de vista realista, que es el que tengo por lo demás. No soy antifolista en lo absoluto, ¿no? O sea, soy antifolista respecto de lo chistoso y cosas por el estilo, pero eh, bien, pero aunque el antirrealista rechace que son principios, por decirlo así, equivalentes entre sí, el principio de equivalencia para la verdad y el principio de conmutación de la verdad con la negación, el principio de conmutación de la verdad con la negación es independientemente plausible. O sea, es un costo para una teoría de la verdad no aceptar el principio de conmutación de la verdad con la negación. Hay algo ahí que está fallando, o por lo menos uno puede decirle al antifalista, mira, es contraintuitivo que una teoría de la verdad no satisfaga ese principio de conmutación con la negación. Bien, te puedo yo aceptar diciendo, ok, no es lo mismo rechazar ese principio que rechazar el principio de equivalencia para la verdad, lo cual es espantoso. Pero aunque no sea lo mismo, sigue siendo una consecuencia muy contraintuitiva de una teoría de la verdad que no sea válida esa equivalencia. ¿Okay? Bueno, vamos a dejar aquí la discusión sobre... A ver, veo que hay una pregunta. Magdalena Curaqueo pregunta, entonces si no acepta conmutación de la negación, ¿tampoco debe aceptar el principio de equivalencia? Bueno, pasa lo siguiente, Magdalena. Si vale la derivación que yo les presenté aquí, efectivamente negar la conmutación de la negación implicaría negar también el principio de equivalencia. ¿De acuerdo? O sea, la situación es la siguiente. Yo le presenté una derivación en donde a partir del principio de equivalencia podemos deducir la conmutación de la negación. Eso es lo que les presenté, ¿de acuerdo? Si vale esa derivación, si efectivamente es deducible el principio de conmutación a partir del principio de equivalencia, entonces rechazar el principio de conmutación de la negación implica también rechazar el principio de
equivalencia. Y eso es muy malo, ¿de acuerdo? O sea, yo les comentaba, el principio de equivalencia es terreno neutral entre todas las partes en disputa. Es como el contenido mínimo que tiene que satisfacer el concepto de verdad. Pero claro, la respuesta que yo les comenté que da un antirrealista es decir, mira, la derivación del principio de conmutación de la negación con la verdad a partir del principio de equivalencia depende de usar lógica clásica que no es aceptable para un antirrealista. ¿Sí? No es aceptable para la lógica intuicionista, que es la lógica que tiene que aceptar el antirrealista. ¿Bien? Entonces, si es que no vale esa derivación, el antirrealista perfectamente puede negar el principio de conmutación sin negar el principio de equivalencia. No puedo acusar yo al antirrealista de ser incoherente al hacer tal cosa, porque no sería incoherente. ¿Ok? ¿Se entiende la situación dialéctica, Magdalena? Ok, bien, bien. Voy a dejar aquí entonces esta discusión. Entonces ustedes pueden darse cuenta que aquí hay un problema, uno más, digamos, que requiere cuidado con esta cuestión. O sea, claro, quizás la situación no es tan terriblemente negativa para una posición antirrealista, pero hay aquí un costo, podríamos decir, para la teoría. Quiero decir, aceptar una concepción antirrealista tiene, por decirlo así, trae consigo que tenemos que rechazar ciertas cosas para las cuales hay por lo menos intuiciones que parecen apoyarla. ¿Bien? Quiero yo que ahora lo que pasemos a ver es la tercera familia de teorías antirrealistas. Vuelvo a plantearles el panorama general en donde estamos. Estamos considerando teorías antirrealistas de la verdad, estamos considerando tres grandes familias de teorías antirrealistas de la verdad. Una son las teorías relativistas, que discutimos en su momento. Otra son las teorías verificacionistas, en donde verdad es aceptabilidad racional, simplemente, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora lo que hemos estado haciendo ha sido discutir teorías verificacionistas de la verdad y problemas que existen para las teorías verificacionistas de la verdad. Pues bien, eh, las teorías, el tercer gran grupo de teorías antirrealistas de la verdad son estas teorías que llamamos teorías antirrealistas sofisticadas, ¿no? Sofisticadas, ¿por qué? Porque son teorías antirrealistas en donde, aunque se sigue pensando y se sigue sosteniendo que la verdad de una proposición consiste en tener cierto tipo de evidencia y estados epistémicos a favor de esa proposición, que es lo característico de una posición antirrealista, el carácter de esos estados epistémicos es, por decirlo así, mucho más sofisticado que en las dos familias anteriores. O sea, no cuesta mucho que sea más sofisticado que las teorías relativistas, como ustedes recordarán. Por los relativistas, por decirlo así, los requerimientos son casi nulos. Pero si uno lo compara con las concepciones verificacionistas, aquí la idea entonces es que los estados epistémicos que constituyen la verdad son sustantivamente más, por decir, sofisticados, complejos, tienen, como por decirlo así, mucho más requerimientos que los estados epistémicos que son constitutivos de la verdad para una concepción verificacionista. ¿Y en qué consiste esa sofisticación? Consiste fundamentalmente en que se trata de estados epistémicos que nosotros tendríamos o que algún sujeto tendría si estuviese en ciertas circunstancias idealizadas. Ustedes recordarán que los problemas centrales que hemos descrito para las teorías verificacionistas son problemas que surgen porque
los estados de evidencia, de información que hacen racionalmente aceptable una proposición, son estados racionales de evidencia en los cuales tendría que estar un sujeto finito. Y el sujeto finito tiene limitaciones, por eso olvidan las cosas, porque recibe información no de bloque, sino que recibe la información de manera parcial, y pueden tener entonces desvirtuadores de la información que se tiene en un tiempo, etcétera, etcétera. O podríamos tener dos comunidades que no están en el mismo nivel, por decirlo así, el nivel de información que están recabando, etcétera, etcétera. El hecho de que tengamos sujetos finitos trae consigo un montón de problemas. Entonces, ¿cuál es la, ¿cuál es la gracia de las teorías antirrealistas sofisticadas? Las teorías antirrealistas sofisticadas lo que buscan es considerar circunstancias en donde esas limitaciones que hemos estado considerando, que tienen que ver con el hecho de que sean criaturas finitas, no existiesen. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes pueden decirme, bueno, entonces estamos suponiendo que tengo un ser omnisciente. Entonces, bueno, si tengo un ser omnisciente, bueno, en fin, ya bien, se acaban todos los problemas, naturalmente. Pero claro, no son sujetos omniscientes, ¿no? La gracia de las teorías antirrealistas sofisticadas es que estamos considerando en qué consistiría los estados epistémicos que se tendrían, que tendrían sujetos racionales finitos, pero en donde las dificultades, las limitaciones que veíamos que se generaban en formas verificacionistas, por decirlo así, pura y simple, desaparecen, ¿no? Permítanme comentarles algo sobre el tema de la omnisciencia, ¿no? Cuando pensamos en la omnisciencia, o sea, pensamos en un sujeto racional, pensante, que conoce todo con lo que existe. Bueno, ¿verdad? Que es tal que no puede existir nada sin que él sepa que eso existe. Bien. Eh, Lleva un caso, ¿verdad? ¿Sí? En donde es un caso límite, si ustedes quieren, de antirrealismo, que coincide y que viene a ser, por decirlo así, un caso en donde la distinción entre realismo y antirrealismo colapsa. O sea, si uno es antirrealista, pero antirrealista por referencia a los estados epistémicos de un sujeto omnisciente, realmente no hay ninguna diferencia entre ese antirrealismo y el realismo. O sea, ustedes van a tener que valer la lógica clásica, que vale el tercio excluso, que vale el principio de equivalencia para las proposiciones. No hay ninguna diferencia entre las dos cosas. De hecho, bueno, hay un filósofo que se llama Alvin Plantinga que en algún momento dijo eso, ¿no? Que la forma de antirrealismo aceptable es el antirrealismo teísta. Teísta por Dios, naturalmente. O sea, la idea es que si uno postula que existe Dios, que es una entidad por definición omnisciente, entonces el antirrealismo sería una posición perfectamente aceptable. Sí, pero el problema es que eso sería, por decirlo así, una trivialización del antirrealismo. Es una posición en donde el antirrealismo tendría, por decirlo así, no habría ninguna diferencia sustantiva filosófica entre el realismo y el antirrealismo, ¿no? Dicho, por ejemplo, si ustedes consideran la actitud que tienen muchos filósofos teístas respecto del principio de cognoscibilidad, ¿se acuerdan que mencionamos eso en su momento? Vamos a tener que volver también sobre eso. Que si uno es antirrealista, uno tiene que aceptar esta idea de que todo lo que existe debe poder ser conocido por alguien. El principio de cognoscibilidad. En cambio, si uno es realista, no tiene por qué aceptarlo, ¿no? Ahora, claro, si estamos pensando en esa cognoscibilidad respecto de un ente omnisciente, bueno, obvio que tiene que valer el principio de cognoscibilidad, ¿de acuerdo? Bien, no tiene ninguna cosa peculiar. Naturalmente que todo lo que hay debe ser cognoscible. Es más, todo lo que existe es de hecho conocido, pero por un ente omnisciente. ¿Bien? O sea, el antirrealismo del cual estamos hablando
no es un antidualismo en donde, por decirlo así, esas condiciones ideales las elevamos al tope, 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 porque en ese caso, como les digo, no deja de existir ninguna diferencia entre una posición realista y una posición antirrealista. Lo interesante es que sigamos pensando en criaturas que no son omniscientes, ¿bien? Que tienen capacidades cognitivas finitas, pero que de alguna manera sea una posición en la que los problemas que hemos estado indicando hasta este momento para las teorías antirealistas de la verdad puedan verse solventadas y resueltas. Entonces, las circunstancias idealizadas de las cuales estamos hablando son circunstancias idealizadas que no son omnisciencia, ¿bien? Y no son introducir cognoscentes infinitos que lo saben todo, porque si es así, como digo, colapsa el antirrealismo directamente en una forma de realismo. O sea, la idea es la siguiente, ¿no? Que la verdad de una proposición, y ustedes lo pueden ver ahí marcado en el primer biconditional, una proposición P es verdadera sí solo sí. Si se diesen las circunstancias C, entonces habría un sujeto que estaría racionalmente justificado en aceptar esa proposición. Correlativamente, para la falsedad, P es falsa si solo sí, si se diesen las condiciones C, entonces habría un sujeto que estaría racionalmente justificado en aceptar no P. Un par de cosas sobre esto, ¿no? Lo que estamos aquí utilizando para caracterizar la noción de verdad es un condicional que se llama contrafáctico en filosofía. Esto es un condicional contrafáctico, es un condicional que tiene como antecedente la enunciación de circunstancias que no se dan de hecho. Por eso se llama contrafáctico. Factum, de donde viene fáctico, y factual, viene de fact, o factum en latín, fact en inglés, que significa hecho, ¿de acuerdo? Entonces un condicional contrafáctico es un condicional que está enunciando algo que no sucede de hecho, ¿okay? Algo que no es un hecho, y que se caracteriza porque usualmente nosotros, o sea, en todos los lenguajes naturales, por lo que yo sé, se formula usando tiempo verbal subjuntivo. Por eso también algunos filósofos denominan estos condicionales como condicionales subjuntivos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí claramente es el caso, estamos hablando de que si se diesen las circunstancias C, entonces un sujeto S estaría racionalmente justificado en aceptar que P, ¿de acuerdo? Es un condicional que está enunciando lo que sería el caso si se diesen circunstancias que de hecho no se dan. ¿Bien? Ahora, esas circunstancias son circunstancias idealizadas, ¿no? ¿Por qué idealizadas? Bueno, porque son circunstancias en donde nosotros estamos suponiendo que hay cierto tipo de peculiaridades que se dan de hecho y que estamos viendo, por decirlo así, cómo serían las cosas si es que esas peculiaridades que se dan de hecho no se diesen, ¿no? Por eso idealizadas, porque es como una suerte de ideal en donde, por decirlo así, estamos descontando de las limitaciones y restricciones que nos acaecen de hecho, ¿no? Algunos autores antirrealistas han dicho, mira, cuando pensamos en circunstancias epistémicas idealizadas, lo hacemos tal como cuando nosotros consideramos cómo funcionaría un modelo, un sistema físico, por ejemplo, en donde nosotros descontamos el roce. O sea, claro, cualquier tipo de cosa que uno considere cualquier sistema real es un sistema en donde hay roce naturalmente. Pero uno puede... tomaste una pregunta, pero antes de entrar, déjame explicar este punto. Uno puede considerar, al menos idealmente, intelectualmente, nocionalmente, qué es lo que sucedería si es que tuviésemos un sistema de
cierto tipo de cuerpos, por ejemplo, que están caracterizados por magnitudes físicas, como una masa, por ejemplo, una velocidad o qué sé yo, y en donde nosotros simplemente suponemos que en el modelo no hay base, ¿de acuerdo? Y eso tiene valor heurístico en la medida en que la incidencia que tengan esos factores, como el roce, por ejemplo, sea despreciable. De hecho, la idea de utilizar modelos matemáticos para comprender fenómenos naturales descansa en buena medida en esto. Qué sé yo, si ustedes, no sé, por ejemplo, quieren considerar cómo se comporta el precio en un mercado, y ustedes descuentan, por ejemplo, no sé, digamos, ¿no? Asimetrías de información en el mercado, ustedes pueden decir, mira, el precio de equilibrio va a ser o debería ser tal, por ejemplo, ¿no? Aunque en la práctica hay asimetrías de información. Hay gente que sabe más y otra que sabe menos, ¿no? Lo que pasa es que uno supone, por ejemplo, ese tipo eh, de proyecciones tienen valor explicativo cuando el número de agentes en un mercado es suficientemente grande, de manera de que, por decirlo así, las asimetrías de información, el hecho de que algunos miembros tienen más información que otros, se compensan entre sí, por decirlo así. Y si hay un gran número de agentes, eso va a ser el caso. Ahora, ustedes también saben que a la medida que haya menos agentes en un mercado, entonces ya pesan más, digamos. Si tenemos tres, entonces esas simetrías de información hacen toda la diferencia. Del mismo modo, ¿no es cierto? Qué sé yo, se predice, por ejemplo, de que si ustedes sueltan de cierta altura una bala de cañón y una pluma, deberían caer al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes lo hacen, lo coloco de manera extrema, les aseguro que no van a caer al mismo tiempo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque hay roce, naturalmente, ¿no? Entonces, la disposición aerodinámica de un objeto tiene incidencia en cómo se va a comportar, etcétera. Ahora, voy a la pregunta de Tomás. Tomás Umaña pregunta, no me queda clara la diferencia entre antirrealismo sofisticado y realismo. Eh, lo que yo le estaba preguntando a Tomás era que no hay diferencia entre un antirrealismo en donde estamos suponiendo que los estados epistémicos que constituyen la verdad son estados epistémicos de un sujeto racional omnisciente. ¿Okay? En ese caso no hay diferencia entre realismo y antirrealismo. Si es que tú supones que el sujeto racional en cuestión es un sujeto que necesariamente, de acuerdo a su naturaleza, conoce todo lo que existe, y es un hecho, por decirlo así, necesario, que sé que no puede ser que exista algo, que se dé algún hecho sin que él sepa que se dé ese hecho, entonces se da efectivamente esta situación en donde no hay ninguna diferencia. Aquí lo que estamos hablando es de una cosa distinta, Tomás. Estamos hablando de que deberían haber o podrían haber circunstancias en donde ciertas restricciones epistémicas que tenemos nosotros ordinariamente dejarían de existir. Ahora, todavía no le he explicado cuáles serían esas restricciones epistémicas, pero les puedo adelantar un poquito, porque ya estamos más cerca de la hora. Eh, Son circunstancias en donde no hay desvirtuadores, en donde hay evidencia que es definitiva para aceptar una proposición, y tal que distintas comunidades o distintos sujetos racionales aceptarían de todas maneras esa proposición, en donde además es transparente para los sujetos que poseen esa evidencia. Ahora, si te das cuenta, vamos a discutir eso en su momento, Tomás, pero aquí no estamos hablando de omnisciencia, estamos hablando simplemente de que son sujetos que podrían llegar a tener cierto tipo de evidencia o información que los hace estar racionalmente legitimados en aceptar una proposición que tiene cierto carácter. ¿De acuerdo? Por supuesto, va a haber proposiciones para las cuales no van a tener ese tipo de información, pero el punto es que cuando tengan ese tipo de evidencia, la verdad de esas proposiciones va a tener, por decirlo así, una peculiaridad especial, porque no va a ser corregida, en fin, eh, y tampoco surgirían, ¿qué es lo que dice?
tampoco surgirían los problemas que hemos estado discutiendo en clase anterior. Pero antes de, voy a explicarles esto con detenimiento. La cuestión entonces es que son circunstancias idealizadas, pero no es omnisciencia, ¿de acuerdo? Son circunstancias en donde algunas de las limitaciones epistémicas que nosotros tenemos ordinariamente se ven superadas, pero por supuesto no es que vamos a estar sabiendo todo, ¿de acuerdo? Automáticamente. Tomás, no sé si contesto tu pregunta. Yo sé que falta aquí que dé la explicación de, en fin, cuáles serían esas características especiales que tendría la verdad en este sentido idealizado. Bien, Tomás. Ahora, lo que... A ver, Javiera Papa pregunta si habrá ayudantía. Sí, sí va a haber ayudantía. O sea, todavía no se ha fijado la fecha. Catherine tiene que ponerse en contacto con ustedes, pero sí vamos a tener ayudantía, de todas maneras. Bien, lo que vamos a hacer entonces el próximo jueves es que vamos a considerar esto con más detención. Les voy a colocar algunos ejemplos antes de entrar en esas teorías antifascistas sofisticadas, ¿de acuerdo? Y una vez que consideremos esas peculiaridades de teorías antifascistas sofisticadas, voy a explicarles un problema adicional para el antifascismo y ahí se acaba el antifascismo, ¿de acuerdo? Y ahí pasaremos a teorías balistas de la verdad eh, bien, y seguiremos adelante. O sea, la idea mía es que ojalá para la prueba tengamos por lo menos introducido los temas centrales sobre las teorías balistas de la verdad, en particular la teoría de la correspondencia. Bueno, vamos a quedar aquí entonces y eso es pues. Hasta luego, alumnos.